Pues el tema de hoy es un tema bastante largo porque tiene mucho. Sobre todo tiene una muy bonita aplicación que hace la hermana Elena White al final del capítulo. Recordamos siempre el contacto para que podáis comunicaros con nosotros. También lo podéis hacer a mi número, pero bueno, ahí está el contacto por si tenéis alguna consideración, alguna cosita, o si alguien quiere algún tema, yo pues lo puedo pasar. Lo puedo pasar tanto en PowerPoint como en papel, ¿vale? Porque yo cuando hago el resumen lo hago en papel y lo tengo también en papel. O sea que cualquiera que queráis, pues lo pedís. Bueno, nos habíamos quedado en el capítulo anterior cuando José, por mediación de Dios, le dice al faraón lo que significaba el sueño y cómo el faraón pues considera que es José la persona adecuada para poder gobernar, administrar, más que gobernar fue administrar, porque el que gobernaba era el faraón, lógicamente, pero administrar Egipto, especialmente en la época de los 7 años de hambre y los 7 años de bonanza. Bueno, al revés, primero 7 años de bonanza y luego 7 años de hambre. Bueno, sabiendo cómo lo que le esperaba, pues José fue bastante previsor. Bajo su dirección se construyeron muchos graneros, muchos lugares para almacenar grano y almacenar alimentos, porque él sabía que estos 7 años de abundancia las cosechas iban a ser buenas y por lo tanto debían de guardar. Durante los 7 años de abundancia se fue guardando y bueno, la cantidad era incalculable, ¿no? Toneladas, toneladas, toneladas de alimento que estaban guardados. Y luego, tal y como José había dicho, comenzaron esos 7 años de hambre, de penuria, y se extendió por muchos lugares, por Egipto, por lugares limítrofes, también por Canaán, y sobre todo fue muy duro donde vivía Jacob, puesto que haber hambre, no se podían alimentar los ganados, el alimento para la familia escaseaba, bueno, fue bastante duro, así que vinieron noticias de que en Egipto se podía comprar grano y se podían comprar alimentos, y así que Jacob envió a 10 de sus hijos. Benjamín se quedó con él por la siguiente consideración. Benjamín era el único hijo que quedaba vivo, bueno, que él pensaba que quedaba vivo, lógicamente, de Raquel, porque él pensaba que José había muerto. De hecho, fijaros cómo los hijos de Jacob mantienen una mentira durante mucho tiempo, viendo el dolor del padre, viendo todo esto, pues mantienen durante muchísimo tiempo esa mentira. Bueno, pues los hijos van a comprar ese alimento y cuando llegan son llevados delante del administrador, delante de José, y mucha más gente que había venido de otros lugares a comprar alimentos. Así que José inmediatamente reconoció a sus hermanos, pero ellos a él no. Posiblemente no lo reconocieron porque iba vestido pues como los egipcios, como sabéis, los egipcios prácticamente llevaban la cabeza casi cubierta. Bueno, no lo reconocieron, ¿de acuerdo? Esto es lo que nos quiere decir. Lógicamente tampoco es que José fuese el mismo. Cuando él fue vendido a los ismaelitas era un muchacho, jovencito, ahora había pasado bastante tiempo y era ya pues un hombre, ya estaba casado, sabemos que estaba casado, que tenía 2 hijos, pero ahora sí que había un abismo entre ambos, porque José era una persona muy poderosa en toda la tierra de Egipto. Al ver cómo sus hermanos se inclinaban ante él, haciéndole una reverencia, se acordó del sueño que había tenido en la tierra de Canaán, que precisamente ese sueño representaba cómo sus hermanos se iban a inclinar delante de él. Así que él también descubrió que Benjamín no estaba y, claro, al no estar Benjamín, él le asaltó una duda. Quizás habían tratado también mal a Benjamín como lo trataron a él, o cómo serían ahora sus hermanos después de mucho tiempo. Para probarlos, José arduó un plan. Mirad, si José se hubiese querido vengar, inmediatamente los hubiese mandado matar o los hubiese mandado encarcelar y ahí hubieran quedado. Parece un poquito que José quiere vengarse, pero no, lo que José quiere ver es si sus hermanos han cambiado, ¿no? ¿Cómo es el carácter de ellos?
quería saber si tenían el mismo espíritu arrogante de antes y sobre todo, deseaba recibir información acerca de su padre y acerca de su hermano Benjamín. Así que los acusó de haber venido a espiar, de ser espías, y cuando ellos se defendieron, volvió de nuevo a acusarlos. Entonces ellos le dijeron la verdad, le dijeron que el hermano que no había venido estaba aquí, incluso le dijeron, teníamos un hermano que murió. Es decir, eso le hace ir recordando a José. Bueno, él sigue fingiendo que no los cree y los considera como espías, y entonces les exige una prueba. La prueba es que deberían de permanecer en Egipto hasta que uno de ellos volviese con el hermano menor. No podían aceptar esto porque temían que sus familias padeciesen de hambre, y además, ¿cuál de ellos podría viajar solo? El viaje era largo y no estaba exento de peligros. Así que deciden permanecer juntos y le proponen otro trato a José. Después de 3 días que estuvieron en la cárcel, José se da cuenta de que había habido un cambio en ellos, ¿no? Porque en el momento en el que ellos deciden quedarse juntos, ve que no había ese espíritu de lucha o de superación, porque si hubiesen sido arrogantes hubieran dicho, bueno, pues el mayor hubiese dicho, mira, yo me voy porque soy el mayor y vosotros os quedáis. Pero bueno, no sé si él vio que algo había cambiado. Así que los 3 días de la cárcel fueron amargos, pero pudieron reflexionar en cuanto a los pecados pasados. Y ellos, claro, pensaron, esto nos ha podido pasar, es un castigo de Dios por lo que ocurrió con José, porque lo intentamos matar, porque luego lo hemos vendido. Bueno, y sobre todo la mentira hacia su padre, que todavía la mantenía, y ellos se la creían, porque ellos le dicen a José, no, mi padre tenía otro hijo, pero él murió, etcétera, etcétera. Bueno, José hizo llevar a sus hermanos ante él, y José tampoco quería que ellos se demorasen más, porque sabía que su padre estaba pasando hambre y que él conocía, porque le habían llegado informes de que el hambre se había extendido por muchos lugares. Así que les propone otro trato, es que uno de ellos se quede en la cárcel mientras los otros van a llevar los alimentos y luego regresan con Benjamín. Y bueno, aunque ellos no tenían esperanza de que el padre quisiese, lógicamente el padre, tenemos que pensar que él pensaba que el único hijo que le quedaba de Raquel era Benjamín, y era muy importante, porque él había amado a Raquel, ¿no? Entonces, claro, ellos sabían que el padre no iba a acceder. Pero bueno, así que deciden que lo iban a hacer así. Es más, José entendía todo lo que ellos decían, aunque José se comunicaba con ellos a través de un intérprete, pero él conocía la lengua, era su lengua materna, no la había olvidado, y él entendía todo lo que sus hermanos estaban diciendo. Y llegó un momento en que no se puso a dominar, pero se retiró y lloró, ¿de acuerdo? Bueno, el que se quedó fue Simeón. ¿Y por qué escogió a Simeón? Bueno, porque Simeón fue el instigador para que hiciesen el daño a José. Así que él decide que es Simeón el que se debe de quedar. Bueno, se les dan todas las provisiones que habían venido, pero José ordena que se guarde el dinero que los hermanos habían traído, que se guarde el dinero dentro de cada uno de los sacos que llevaban. Así que en el camino, uno de ellos, cuando abrió su saco para comer y dar de comer a la montura, pues descubrió que llevaba el dinero. Y claro, se sintieron muy alarmados, muy extrañados, ¿no? ¿Qué ha ocurrido aquí? Entonces, ellos pensaban 2 cosas: o bien que Dios nos castiga, o bien que es una bendición, ¿no? Está el doble juego, ¿no? No sabían. Pero sobre todo, la alarma cundió cuando descubrieron y se acordaron de lo que habían pasado en Egipto, cuando descubrieron que cada uno de ellos llevaba el dinero dentro de su saco, tal y como lo habían entregado. Así que, bueno, llegaron, y cuando hablaron con Jacob, perdón, cuando le contaron todo lo sucedido, lógicamente no estaba dispuesto, porque él pensaba que José estaba muerto, que Simeón se había quedado prisionero en Egipto y que Benjamín tenía que ser llevado a Egipto, y él no quería, por supuesto, ¿no? Él decía, no me vais a dejar sin mis hijos, Bueno. Rubén se atreve, mirar qué atrevimiento para esta época, a acusar a su padre
de que él era el que estaba impidiendo que regresasen a Egipto para rescatar a Simeón. Entonces, el hambre continuaba, la sequía continuaba, los ganados tenían que comer, pero Jacob seguía negándose a que Benjamín pudiese ir. Bueno, hay una intercesión de parte de Judá, que es muy interesante. Él hace un trato con su padre y le dice, yo voy a ser el responsable del muchacho. Si no te traigo al muchacho, a mí me pedirás cuenta, ¿no? Y bueno, al final Jacob no pudo negarse más porque veía que el hambre seguía, que el alimento se terminaba, que tenía que proveer para el campamento y que los hijos no estaban dispuestos a volver si él no accedía a traer a Benjamín, porque José les había dicho, oye, si no venís con Benjamín, no os presentéis delante de mí. Así que finalmente Jacob accede. Y también lo que hace es, bueno, le vais a llevar a este hombre, al gobernador de Egipto, productos típicos de nuestra tierra. Así que le llevan regalos de la tierra de Canaán. Jacob ora por sus hijos antes de marcharse y lo que hace es encomendar la causa a Dios para seguir gozando de su protección y para su familia. Vuelve a confiar en el Señor enormemente, ¿no? Entonces, en este aspecto se queda un poco más tranquilo. Bueno, llegan a Egipto de nuevo, José ve a Benjamín y dice el texto que se conmueve, ¿no? Que se emociona mucho de ver a su hermano. Les dice que vayan a su casa, le ordena que vayan a su casa porque quería compartir con ellos unos alimentos. Pero claro, los hermanos pensaban mal y pensaban que se los llevaba a su casa para convertirlos a todos en esclavos. Así que consultaron por el asunto del dinero. Entonces le dicen al mayordomo lo que había pasado y el mayordomo dice, no os preocupéis porque estaba todo solucionado. Dice, yo tengo aquí constancia de que se ha pagado lo que os habéis llevado, ¿no? Bueno, Simeón se une a ellos y ellos, entonces, claro, creen firmemente en la misericordia de Dios. Le dan los regalos a José y se inclinan de él nuevamente. José vuelve a recordar el sueño que había tenido en Canaán cuando era jovencito. Entonces ve a Benjamín y dice a José que se vuelve a retirar para llorar de emoción. Bueno, se ponen a comer y, como vosotros sabéis, los egipcios no compartían alimentos con extranjeros, ¿no? Especialmente con aquellos que se dedicaban al ganado, porque para los egipcios el oficio de pastor de ganados era algo inmundo, ¿no? No era. Así que los hermanos de José estaban sentados aparte, los egipcios a otro sitio, y José, como era el gobernador, como era la persona más importante, solía comer en un puesto de privilegio, pero solía comer solo. Los hermanos se sorprenden porque habían sido colocados en orden de nacimiento, ¿no? Y yo pienso, ¿y cómo no se dan cuenta ahí de esto? ¿Y sabéis por qué ellos no se dan cuenta? Porque ellos están convencidos de que José estaba muerto. Se habían creído esa mentira, y entonces en ese momento pues, pensaron que era casualidad, pero si ellos se hubieran parado a pensar, estaban en orden, el único que conocía el orden de nacimiento era José, ¿no? Bueno, y José había ordenado que a Benjamín le diesen más porción de comida para ver si sus hermanos iban en contra de él, para ver cómo trataban al muchacho. Bueno, él ve que todo estaba bien, que todo funcionaba bien, y aunque ellos hablaban en hebreo, José los entendía. Ellos pensaban que José no los entendía y hablaban libremente, pero José entendía todo lo que estaban diciendo. Bueno, ahora José quería someterlos a la última prueba. Por eso ordenó a su mayordomo que escondiera una copa muy importante, una copa de plata, en el saco de Benjamín. Bueno, de esta copa se ha hablado un poquito, pero bueno, vais a ver que no hay ningún problema, ¿no? Bueno, apenas habían salido de la ciudad, fueron interceptados por el mayordomo de José, quien hizo una terrible acusación. Los acusó de robar la copa de José. Bueno, aquí el texto dice en la que mi amo adivina, ¿vale? Pero es que la palabra en hebreo de adivinar es igual que la de meditar, ¿de acuerdo? No significa adivinar en el sentido esotérico, sino que era la copa en la que José bebía y pensaba y meditaba. Estas copas eran muy importantes para la realeza, porque estaban hechas de un material que podían detectar cualquier veneno, ¿eh? Es decir, para esta gente era muy importante esto, sobre todo porque los mismos descendientes
querían eliminarlos para usurpar el poder y solían envenenarlos. ¿Recordáis que el panadero y el copero del faraón habían sido puestos en la cárcel por un complot, por querer matar, posiblemente por querer matar al rey? Bueno, esto era muy normal. Entonces, esas copas era la copa en la cual bebía el jefe de familia, en este caso estoy hablando de familias ricas o poderosas, y tenía esa particularidad, ¿no? Estaría hecha de algún material, de alguna cosita que podía detectar cualquier veneno. Entonces, era una copa muy importante para José. Era de plata, y bueno, la sorpresa fue cuando esa copa se encontró en el saco de Benjamín, porque los hermanos le habían dicho, el que encuentre usted la copa será esclavo, será el esclavo del gobernador. Así que, claro, imagínate, ¿no? Ahora pensar, ¿cómo vamos a ir a casa sin Benjamín? Vamos a terminar de matar a nuestro padre. Entonces se desgarraron sus ropas por el dolor y la desesperación y decidieron volver todos de nuevo para pedir la misericordia, en este caso, de José. Bueno, ¿por qué hace esto José? Parece que José está jugando un juego, ¿no? Y parece que está diciendo, oye, ahora me vais a pagar todo lo que habéis hecho. Bueno, no era eso lo que José quería, sino solamente quería saber que sus hermanos reconociesen sus faltas, su pecado. Dice la hermana Elena White, muy interesante, de que jamás había tenido el objetivo de adivinar, porque eso era pagano, eso lo hacían el paganismo, eso lo hacían en la idolatría, y José no era eso, ¿no? Quería hacer creerles que podían tener sus secretos. Judá salió fiador de Benjamín. Judá sale al encuentro y le explica a José lo que había dicho con su padre, ¿no? Y dice que él debía responder por el muchacho. Así que le dice a José que el muchacho vaya y que yo me quede, yo seré tu esclavo. Bueno, José ya estaba satisfecho, había visto en sus hermanos arrepentimiento, y al oír el ofrecimiento de Judá, ordenó a todos los egipcios que salieran de la casa. Y entonces se presentó ante sus hermanos y le dijo, yo soy José. Imagínate la sorpresa de los hermanos, el miedo, porque ellos pensaban, ahora José se venga de nosotros y nosotros no podemos hacer nada, ¿no? Bueno, José había considerado que ya estaba bien y no quería hacerles daño, ¿no? Sino que les dijo sinceramente que estuviesen tranquilos, que era Dios el que lo había mandado para precisamente este momento, ¿no? Para salvar la vida de su familia y de muchas más personas. Bueno, así que les dijo que fueran a por su padre, que le dijesen al padre que José estaba vivo y que regresase. Y claro, él se presenta delante de su hermano y delante de Benjamín lo abraza y llora, ¿no? Bueno, entonces los hermanos le piden perdón, confiesan su pecado porque habían sufrido y ahora se alegraban de que José estaba vivo. Ahora ellos estaban contentos y así que fueron con una gran provisión de alimentos para todo el campamento. Y fíjate qué interesante que José le dice, no discutáis por el camino, ¿no? Porque José conocía a sus hermanos y le dice, oye, no riñáis, no discutáis, ser humildes, ¿no? Presentarle al Padre todo lo que yo os envío y decirle que venga porque José está vivo, ¿no? Bueno, imaginaos también la primera impresión de Jacob cuando le dicen eso, es que sus hijos estaban mintiendo, ¿no? Pero cuando él vio todo lo que ellos traían, dijo, no es posible que hayáis podido comprar todo esto con el dinero que habéis llevado, ¿no? Así que los hermanos finalmente confiesan el pecado al padre, le cuentan la verdad, y Jacob no lo podía creer, pero comprendía que todo había sido dirigido por Dios. Así que enseguida ofrece sacrificios de agradecimiento a Dios, y en una visión Dios le dice que tenía que ir a Egipto, que el plan de Dios era que Jacob fuese a Egipto. Mirad, es una promesa más que el Señor le hace. ¿Por qué? Dios protegería su descendencia, que crecería en Egipto. La familia de Jacob había aumentado mucho y Canaán en este tiempo no era una tierra buena para ellos, especialmente por la terrible sequía que había. El hambre podía hacer que la familia de Jacob pudiese entrar en contacto con paganos, y podían ser absorbidos por la idolatría. Y Dios no quería eso, debía de proteger a Jacob, porque Jacob era el siguiente heredero de la promesa, ¿no? Y le dice que vaya a Egipto porque Egipto era la tierra adecuada. Primero, porque allí su descendencia iba a aumentar y José los iba a proteger. Segundo, como los egipcios no se unían con los extranjeros, estarían a salvo de la idolatría. Y así
serían un pueblo apartado y servirían al Dios vivo, y podrían ser luces para los egipcios. Este era el plan que Dios tenía. Bueno, José vio la caravana, que su padre se acercaba, dice que no pudo aguantar más, saltó del carro, corrió a su encuentro y lo abrazó y lloró sobre su cuello. Lo presentó a 5 de sus hermanos al faraón para que les diera una tierra donde vivir, y el faraón quiso ponerlos en cargos oficiales, pero José no quiso. Y no es que porque sus hermanos no podrían hacerlo, sino porque José nunca ocultó que él servía a Dios, ¿de acuerdo? Él nunca se dejó llevar por la idolatría. Es más, es muy interesante, después lo vamos a ver, cómo José no quería que sus hijos fuesen educados por los sacerdotes de Egipto, ¿no? Porque él no quería participar de esto, ¿no? Y así también quería salvar a sus hermanos de que pudieran entrar en contacto con personas influyentes y eso los llevase al paganismo y los llevase a la perdición, ¿no? Así que les dijo, decirle a Faraón que sois pastores, para que así no os ponga en ningún cargo oficial y podáis dedicaros bien a todo esto. Así que también le hacen caso a José y el rey les asigna un lugar donde vivir, que es la tierra de Gosén. Y también presenta a su padre Jacob ante el faraón, que el faraón es muy interesante porque le pregunto yo, ¿cuántos años tienes? ¿No? Porque Jacob ya era mayor. Bueno, Jacob estuvo 17 años viviendo en Egipto, en la tierra de Gosén. Y fueron años muy felices porque tenían alimento y tenían la protección de José, ¿no? Ningún egipcio se atrevería a hacerles nada, puesto que José los protegía, por supuesto, ¿no? Y también porque él fue viendo un arrepentimiento en sus hijos. Cuando estaba pronto para morir, llamó a José para que le hiciese una promesa. La promesa es que quería que lo enterrasen, no lo enterrasen en Egipto, sino que lo llevasen a donde estaba enterrada su familia, es decir, donde estaba enterrado Abraham y Sara, Isaac y Rebeca, y donde él había enterrado a Lea, que era la cueva de Macpela, que era la cueva que Abraham compró, ¿vale?, para que fuese el panteón de la familia. Y esto es muy interesante, aunque Jacob siempre había amado más a Rebeca, puesto que él amó a Rebeca, pero él considera su legítima y primera esposa a Lea y por eso la entierra en la cueva de Macpela, donde estaban sus antepasados, ¿no? Esto era muy común en esta época y él lo que hace así es que le da el reconocimiento a Lea de formar parte de la familia. Lógicamente José promete que lo va a hacer, ¿eh? Y aquí es algo muy interesante. José le presenta a su padre, a sus dos hijos, a Manasés y a Efraín. Estos niños eran hijos de José y de su esposa. Su esposa era familia hija de un sacerdote. Y posiblemente ella quería educar a los hijos en Egipto, ¿de acuerdo? Pero José no quiere, y por eso quiere que Jacob los bendiga y los consagre para que se consagren con el pueblo de Dios. Por eso Jacob le dice ahora una cosa muy importante a José. Estos hijos, Efraín y Manasés, son míos. Y esto es muy importante, ¿eh? Esto que se dice no se dice porque sí. Y es algo muy importante. Mirad, esto lo dice porque para Jacob el primogénito era José, porque José era el primer hijo de Raquel, la esposa que él amaba. Aunque de forma natural no era su primogénito, porque era Rubén, pero él le dice esto, ahora estos hijos son míos. Y es muy interesante porque les da el derecho de la primogenitura a Efraín y Manasés. Y entre los dos forman una tribu. José no es una tribu, pero hay una media tribu de Efraín y una media tribu de Manasés que forman una tribu. Por eso le dice, estos hijos son míos y los voy a bendecir. Y de hecho él dice, y los voy a bendecir como tengo que bendecirlos. Porque José le dice, no es así. Tienes que bendecir primero al mayor. Y dice, no, los bendigo así porque el mayor será más importante, ¿no? Porque el menor será más importante. Entonces, esto es muy interesante porque Jacob le quita el derecho de la primogenitura por lo que había hecho. Y ese derecho de primogenitura no lo tiene Rubén, sino lo tienen Efraín y Manasés. Judá tiene también el derecho de primogenitura espiritual, porque de Judá sale el Mesías, lógicamente, ¿no? Entonces, es muy interesante. Por eso, la semana pasada os decía que lo que va diciendo Jacob en la bendición de sus hijos es muy importante. Yo aquí no lo voy a poner todo, solo he puesto un resumen, pero es muy interesante todo lo que dice, ¿no?
Entonces, bueno, Efraín y Manasés llegaron a ser jefes de las tribus de Israel y fueron bendecidos por Jacob como sus primogénitos. Bueno, todos los hijos de Jacob se reúnen porque el padre ya era mayor y quiere recibir la bendición. Entonces, bueno, el Espíritu estaba sobre Jacob y presentó un cuadro profético en cuanto al futuro de sus hijos. ¿Vale? Bueno, en Judá, en Rubén, el primogénito, pierde ese derecho por lo que había hecho, y en Judá confirma la promesa de redención. Empieza por Simeón y Leví. Ambos se unieron en crueldad contra los de Siquem, ¿no? Cuando violaron a su hermana, en contra de los deseos de su padre. Y también fueron instigadores de lo que ocurrió con José. Por lo tanto, a Leví le fue otorgado el sacerdocio, porque es cierto que Leví se mantiene fiel a Dios cuando la apostasía del Sinaí. Entonces ahí Jacob, aunque les dice que fueron malos, que en su furor mataron hombres, y les dice cosas muy fuertes, pero le dice, bueno, Leví será el sacerdocio. Pero fíjate, en Simeón, ¿verdad? Casi desaparece como tribu. La tribu de Simeón casi desaparece. De hecho, Moisés, cuando hace una bendición a las tribus, un tiempo después, no nombra la de Simeón, porque la de Simeón casi queda barrida. Y la que también desaparece casi es la de Benjamín. La de Benjamín casi desaparece también, pero bueno, no llegó a desaparecer del todo. De hecho, la de Benjamín era la tribu de las tribus más pequeñas de Israel. Bueno, para todos los demás, pues bueno, con sus cosas buenas, con sus cosas malas, Jacob les dice que les va a ir bien. Pero sobre todo, fíjate, la bendición mayor de José fue de Jacob fue para José, para Efraín y para Manasés. ¿Vale? Jacob había perdonado a sus hijos y pidió de nuevo ser enterrado junto a su familia en Macpela. Ahora se lo dice a todos, oye, yo no quiero que me enterréis aquí, quiero que me enterréis donde está Lea. Y bueno, el último acto de Jacob antes de morir fue confiar plenamente en la promesa de Dios. Él sabía que la promesa iba a continuar. Bueno, Jacob muere en paz, fue llevado por sus hijos, un gran séquito, José y muchos egipcios fueron y fue sepultado junto a sus padres. Después del entierro, los hermanos pensaron, ahora como ya no está nuestro padre, José puede vengarse de nosotros. Entonces le dicen, oye, mira, tu padre dijo que nos debías de cuidar, que tuvieses cuidado con nosotros, y José le dice, mira, estaros tranquilos, porque yo no os voy a hacer nada. Dios me ha mandado delante y os voy a cuidar. Así que, bueno, dice, tu padre mandó antes de tu madre, es el texto que está ahí en Génesis. Es decir, el recelo de los hermanos seguía en que, bueno, ahora se puede vengar porque ya no está el padre, y entonces vamos a ir con estas cosas. Bueno, dice la hermana Elena White que habían cambiado, pero bueno, no habían cambiado mucho, porque seguían un poquito con sus cosas. Bueno, ellos se volvieron a postrar delante de él y les dijo, oye, mira, somos tus siervos, pero José tenía mucho amor por ellos y les dijo, no, mirad, no tengáis miedo, yo no soy Dios, Dios me ha mandado aquí para este momento. Ahora pues, no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Ahora José se eleva por encima como primogénito, ¿no? Y él dice, no, ahora que no está el padre, ahora que no está el patriarca voy a ser yo. No os preocupéis que yo os voy a cuidar, yo voy a vigilar y yo voy a estar con vosotros, ¿no? Entonces, esto es muy interesante, ¿no? Porque esa función le correspondía a Rubén, pero Rubén la pierde, Rubén ya no es nada, Simeón ya no es nada, Leví ya no es nada, el único que es algo es Judá, pero José dice, yo soy el patriarca, yo soy el primogénito, yo os voy a cuidar. Bueno, me gustó mucho al final del capítulo las reflexiones, ¿no? Cómo la vida de José ilustra la vida de Cristo. José fue entregado por envidia a sus hermanos, fue llevado a una tierra, estuvo en la cárcel. Bueno, Jesús también fue entregado por envidia, ¿no? También fue castigado, en ese caso fue crucificado, bueno, fue vendido por sus enemigos. Es decir, hace una aplicación muy hermosa acerca de la vida de José y la vida de Jesús, ¿no? La paciencia y la mansedumbre de José era la paciencia y la mansedumbre de Cristo. Bueno, después de la muerte de su padre, José vivió 54 años más. Pudo ver a la siguiente generación, pudo ver
la prosperidad vio la prosperidad de su pueblo, cómo el pueblo creció en la tierra de Egipto, ¿no? Y también cómo la promesa ahora le pasa a él y cómo el Señor le dice que el pueblo de Egipto, aunque sabían que iba a estar mucho tiempo esclavo, pero iban a salir por mano poderosa del Señor. Así que pide y deja escrito que cuando el pueblo de Israel saliese de Egipto llevasen sus restos, ¿no? Y eso lo vemos en Éxodo, como así lo hacen. Cuando vio que se acercaba a su fin, llamó a todos sus parientes, aunque habían sido tan honrados en la tierra de los faraones de Egipto, no era para él más que un lugar de su destierro. Lo último que hizo fue indicar que había echado a su suerte con Israel. Sus últimas palabras fueron que Dios liberaría a su pueblo de esta tierra y les hizo jurar que llevarían sus restos a la tierra de Canaán, porque él no quería quedarse en Egipto, ¿no? Entonces, mirad qué interesante, porque era depositario también de la promesa, aunque era Judá, ¿no? Pero José también creía en esa promesa. Así que, bueno, hermanos, pues recuerdo el contacto, que nos podamos seguir. Y os invito al siguiente tema, al tema siguiente, el 22, que hablará sobre Moisés. Que también va a ser muy interesante. Bueno, este capítulo ha sido un poquito largo, pero considero que había cosas tan importantes y tan interesantes en él que bueno, no quería quitar casi nada, ¿no? Aunque he quitado mucho porque, claro, no podemos hacerlo todo.